En el libro de Proverbios, capítulo 30, del verso 11 al 14, dice así la palabra de Dios: Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Estamos viviendo unos tiempos en que la sociedad tiene una generación que puede reunir esta descripción que está haciendo la Biblia en el capítulo 30 del libro de Proverbios. Quiero leerles además en Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Estamos hablando de unos tiempos proféticos, de unos tiempos que fueron vistos desde esos días en que Dios le mostró eso a sus discípulos, a sus apóstoles o a sus profetas, cientos y miles de años atrás. Necesitamos recordar que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios dice y tiene y es la verdad. Dice la Biblia, y vamos a hablar un poco más adelante, que Dios ha prometido guardar en completa paz a todos aquellos cuyos pensamientos permanecen confiando en Él. Es importante, la palabra nos recuerda que el que cree en Dios, crea que le hay. Dios quiere bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a interceder por su pueblo, a hacer cosas grandes o pequeñas, a hacer milagros, a hacer cosas increíbles. Él siempre ha estado dispuesto para hacer tales maravillas. Lo único que Dios ha pedido siempre es que le creamos, que cuando le pidamos algo a Dios, creamos que lo vamos a recibir y dejarle el resultado a Él. Entonces, la palabra nos recuerda en uno de esos versículos escritos por los profetas que Él guarda en completa paz, en perfecta paz, aquel cuyos pensamientos en Dios perseveran. Es decir, que necesitamos continuar confiando en Él día tras día, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, guardar quiere decir protegernos de todo mal. Es lo que Dios se ha comprometido, es lo que Dios nos ha prometido, a guardarnos en completa paz.
Estas son promesas que cada cual tiene que apropiarse hoy en día, reconociendo que días malos se acercan, como hemos dicho, en el horizonte, y dejarle el resultado al Señor. Sabe que no somos mejores que nadie, y habrá otros que la estarán pasando mucho peor. Pero no será asunto de juzgar a nadie, porque Dios no nos ha llamado a juzgar, ni a decir, tú recibes esto o no lo recibes por esta razón o por la otra. No, Dios nos ha llamado a creerle a Él, a decretar su palabra, a esperar en Él y dejarle resultado al Señor. Pero si lo hacemos con fe, dice la palabra que los oídos de Dios ya están atentos y su corazón está dispuesto a respondernos. Pero es necesario que lo hagamos con fe. Es necesario que nuestros pensamientos permanezcan en Él. Es necesario que tengamos esta confianza, como si fuéramos niños, continuamente en Él. Su incompleta paz dependerá entonces de cuánta confianza estamos depositando en Él, a medida que pasamos por la transición que ocurre antes del alumbramiento. Esto es una ilustración que Dios ha hecho a través de su palabra. Es una ilustración que Jesús de Nazaret hizo durante su ministerio, y luego los apóstoles y los discípulos hasta el día de hoy hacemos esta misma observación, que lo que está ocurriendo en estos tiempos, como lo que ocurría entonces, eran como unos dolores de parto antes de que la mujer dé el alumbramiento, antes de que ocurran ciertas cosas que tienen que ocurrir, pero a través de dolores, a través de muchas dificultades. Pero después que pasa esto, que es un dolor y una aflicción temporera, pronta, entonces recibimos la bendición, la gracia y el favor de Dios. Y así entonces nos gozamos y se nos olvida de las cosas que pasaron antes, las calamidades, las plagas y el sufrimiento que pasamos durante un tiempo limitado. Recuerda, Dios siempre ha estado en control y Dios se ha comprometido en ayudar a su pueblo. Él nos librará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Él se ha comprometido, Él lo ha dicho, quedó eso en la palabra y nosotros confiamos entonces plenamente que de alguna manera u otra Dios nos librará de la plaga destructora. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estamos hablando que esa completa paz que Él nos ha prometido va a depender de cuánta confianza entonces estamos depositando en Él. A medida que vamos cruzando por este valle, a medida que vamos pasando por esta transición, antes que venga el alumbramiento. Jesús habló de principio de dolores. Y últimamente hemos estado hablando y recordándole al pueblo que sí, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió claramente en su palabra que vendrían tiempos de principios de dolores, que todavía no sería el fin. Quiere decir que viene un tiempo, progresivamente las cosas irán empeorando, como se dice, de mal en peor. Un tiempo que si estos días no fuesen acortados, dice la Biblia, nadie podría entonces ser salvo. Y Jesús de Nazaret los define, como principio de dolores. Es más, el apóstol Pablo también habla de dolores de parto. Ahora, hemos hablado un poquito sobre esto anteriormente y he escrito algunas cosas y las he puesto en el Facebook o las he subido por otros medios, que a veces se nos olvida la historia de cómo hemos llegado a donde estamos hoy, porque algunos se olvidan lo que ha ocurrido con Israel, algunos se olvidan de qué fue lo que pasó en Egipto cuando el mismo pueblo de Israel salió de la esclavitud de Faraón. Y ahí ocurrió algo muy interesante, pero que fue algo que nos marcó a nosotros también como iglesia hasta los días de hoy. Y sucede que se levantó un pueblo que se le llamó el pueblo de Amalek. Ese pueblo que no tenía temor de Dios, ese pueblo le hizo la guerra a Israel desde un principio. El profeta Balaam, que me han escuchado hablar sobre esto anteriormente, el profeta Balaam
le habló a un rey que quería hacerle daño a Israel. Es más, era un rey que se había reunido con otros en ese tiempo para hacerle daño a Israel, para estorbar lo que Moisés estaba haciendo, trayendo ese pueblo tan grande y numeroso por el desierto. Y este Amalek se constituyó enemigo perpetuo del pueblo de Israel, enemigo perpetuo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que Amalek no tuvo temor de Dios. Lo que estamos viendo hoy en día, esta anarquía, esos problemas, esas revoluciones que están ocurriendo en las calles, esa destrucción, tiene una explicación, pero tenemos que ir a la historia bíblica. Es el espíritu de Amalek que sabe que le queda poco tiempo, pero déjeme mostrarle la otra parte de la moneda, porque hay una razón por la cual Amalek está así. Amalek se declaró enemigo del pueblo de Israel, de Jacob, desde un principio. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en esta generación en que estamos viviendo? Hace unos años atrás, para el 1948, hemos dicho antes, Jacob, que es Israel, regresó a casa. La nación de Israel fue restablecida entre las naciones de la tierra. Entonces podemos ver algo aquí muy bíblico, que lo que ocurrió con Amalek fue una obra que inició una maldición sobre el pueblo de Israel desde aquel entonces, porque el profeta Balaam aconsejó a aquellos reyes que era lo que ellos tenían que hacer para hacer tropezar y caer al pueblo de Israel. Y tuvieron un resultado hasta el día de hoy. Históricamente, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de destruir y deshacerse de sus enemigos, incluyendo a Amalek, pero no lo hizo. Entonces esa espina, esa maldición quedó ahí hasta el día de hoy. Pero ¿qué está ocurriendo, mis amados? Que desde que Jacob regresa a casa, Amalek, el espíritu de Amalek, se da cuenta entonces que sus días están siendo acortados. Amalek se da cuenta que tiene poco tiempo, porque cuando Israel ha regresado a casa, cuando Jacob ha regresado a casa, quiere decir que Dios ha comenzado a hacer una obra de restauración completa. Ya Él nos dio a Jesucristo, ya Él estableció la iglesia, pero falta Jacob, falta Israel que venga entonces a la fe de Jesucristo, a la fe del Mesías. Y dicen los profetas que eso iba a ocurrir, que ellos mirarían al que traspasaron y ellos iban a creer. Estamos viendo aquí cómo se va a completar todo esto en el plan de Dios, cómo la iglesia fue establecida para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que cree puede creer de verdad en Dios, arrepentirse de sus pecados y sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. Es más, Dios nos ha dado un primer reino en el cual queremos y vamos a entrar, y lo único que Dios nos pide es que retengamos aceite en nuestras lámparas, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Es lo único que Dios nos está pidiendo. Si retenemos esas lámparas llenas de aceite, entonces estaremos preparados para que cuando suene esa final trompeta, cuando se escuche ese grito de la medianoche, antes de que el Señor regrese, entonces nosotros estaremos listos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y reunirnos con Él en las nubes. Así Dios ha preparado también la redención de Jacob, la redención de Israel, y ellos van a creer. Entonces, amados, lo que está ocurriendo hoy es que, mire usted lo que dice la palabra de Dios y vea los hechos históricos que están ocurriendo en las Naciones Unidas, en las naciones de la tierra, desde que Israel regresó a casa, desde que Jacob regresó a casa, como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre. Todas estas cosas se han levantado. Todos estos espíritus de maldad, todas estas maldiciones, todo esto se ha levantado contra el pueblo de Dios, incluyendo a la iglesia. Sabiendo el diablo, el Señor les reprenda, que le queda poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados en nuestros días para poder hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y orad por Israel, orad por ellos, porque ellos también creerán. Al mismo tiempo que le estamos dando el testimonio a la sociedad, para que ellos también crean, porque todo aquel que crea podrá ser salvo. Todo aquel que quiera y crea, su nombre podrá ser inscrito en el libro de la vida. Jesús habló entonces de que antes que Él regresara, Él dijo, observad la higuera, el árbol
de higuera. Algunos le llaman árbol de higuera, planta de higuera. Es un árbol que da fruto, cierto fruto específico. Y Jesús dijo, cuando veáis reverdecer la higuera, sabed que el verano está cerca. Sucede que Dios compara, como Él compara muchas cosas, Él compara a su viña, Él compara a su Israel, Él compara a su pueblo con el árbol de higuera, con el fruto de higuera. Recordad que Jesús fue a buscar en un árbol de higuera, fue a buscar fruto. Porque, bueno, el árbol parecía que tenía fruto, pero cuando Él fue a buscar fruto, no lo halló. Nos recordemos lo que ocurrió con Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no quiere decir que ellos no van a creer y van a ser restaurados, tal como escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11. Así que él maldijo la higuera. La higuera fue maldita y no pudo dar fruto. Hasta los días de hoy, esa higuera, Jesús dice, observar la higuera, ¿no? Cuando comiencen sus hojas a reverdecer, sabed que el verano, que el tiempo en que Jesucristo va a regresar a esta tierra, está a las puertas, está cerca. Entonces, tenemos que entender esta transición, estos principios de dolores, y no adelantarnos demasiado, porque hay cosas terribles que van a acontecer después de estos tiempos de transición, después de estos tiempos de principio de dolores de parto. Hay cosas terribles que van a ocurrir en esta tierra, en las naciones de la tierra, porque ciertamente Dios va a tratar con las naciones de la tierra directamente, pero esos tratos y esos juicios no son para nosotros, no son para el pueblo de Dios. Dios ha provisto, Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Entonces Dios se ha comprometido, Dios nos ha dado promesas que Él nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a las naciones de la tierra. Y ahí hemos leído que hay generaciones perversas. Hemos leído también en el libro de Apocalipsis, hemos leído que nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y de que por ninguna razón Dios quiere borrar ese nombre de nosotros, pero es necesario que nosotros seamos obedientes, que le creamos a Él y perseveremos en la fe que Él nos ha dado también a nosotros, esa fe que va creciendo poquito a poco, pero la fe puede mucho. Es más, esa fe dice la palabra que todo lo puede. Vamos a creer entonces que vamos a vencer todo lo que nosotros mismos quisiéramos hacer en contra de nosotros mismos. El mal que esta carne, el mal que esta alma que está acostumbrada a los deseos y a las cosas de este mundo, ese mal que nos quiere hacer, vamos a vencer por la fe esas mismas tentaciones y esas mismas situaciones, debilidades, afanes de todo tipo. Esos afanes quieren hacernos mal. Esos afanes se interponen entre nuestro servicio y obediencia a Dios para que nuestras lámparas de alguna manera comiencen a perder aceite. Es necesario, mis amados, retener ese aceite. Es necesario retener nuestras lámparas llenas de aceite, porque cuando esto ocurra, y la palabra nos dice que estamos entrando por las cosas que están ocurriendo, por la generación que estamos viendo, por las advertencias que Jesús hizo en el libro de Apocalipsis, para estos días estamos viendo que nos estamos introduciendo poco a poco a esos principios de dolores, a esos dolores de parto, antes de que venga el alumbramiento. Amados, Cristo está a las puertas y Él tiene un plan precioso, extraordinario para nosotros, su pueblo, su iglesia, aquellos que le han creído, aquellos que le han dicho: Señor, yo soy obediente a tu palabra y creo todo lo que tu palabra dice. Yo necesito ser bautizado en fuego. Entonces, Señor, bautízame en fuego. No importa lo que yo pueda sentir en esos momentos o lo que la gente pueda decir. Hay gente que haya tropiezo con la bendición de hablar en otras lenguas, algo tan insignificativo, tan sencillo como eso. Hay personas que hayan tropiezo en esas cosas. No dejemos que nada nos impida recibir todo lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios nos da es necesario, porque estos son tiempos difíciles, principios de dolores, tiempos en que hay dolores de parto en estos momentos, porque la misma tierra está sufriendo aflicción, porque sabe
que va a ser redimida. La misma tierra está anhelando, en espera, la redención de Cristo. Y eso va a ocurrir cuando Jesucristo regrese a esta tierra y establezca su reino. El primer reino, el reino milenial de Cristo Jesús. Todo lo que estamos haciendo, las predicaciones, las enseñanzas, todo lo que estamos diciendo sobre Israel, la oración a favor de Israel, todo está conectado. Que un día comenzó esa maldición con Amalek, pero Dios va a cambiar todo esto en bendición con Jacob, porque Jacob va a creer. Ya Jacob ha regresado a casa, ya Jacob está trabajando como Dios lo quería ver, y ellos van en esa dirección porque ellos van a creer. Dice la palabra que mirarán al que traspasaron y creerán, y que todo Israel será salvo. Así que, amados, esto es algo extraordinario que no podemos pasar por alto. Yo sé que están pasando cosas terribles a nuestro alrededor y son muy preocupantes, pero las cosas no van a mejorar, porque es como si un reloj profético, un reloj que ha comenzado a marcar el tiempo, ha sido actualizado y ya no se puede parar ese reloj. Ese tiempo ya está marchando, ese tiempo ya está marcando una hora específica, y entonces los ángeles de Dios se están preparando para lo que ellos van a hacer. Y nosotros, la iglesia, necesitamos estar preparados y saber discernir esta transición, saber discernir estos tiempos, porque no serán los tiempos de una grande tribulación para nosotros, pero sí serán tiempos de principios de dolores, donde habrá cierta angustia, donde habrá cierta preocupación, porque tenemos seres queridos que aún no les ha amanecido el evangelio de Jesucristo, aún no han querido creer, pero confiamos que van a creer por causa de las promesas de Dios. Señor, ten misericordia de ellos, trata con ellos como Abraham intercedió por Lot en las ciudades de la llanura que iban a ser destruidas completamente. Fuego y azufre iba a descender del cielo e iba a destruir todas esas ciudades de la planicie. Y ahí estaba Lot con su esposa y sus 2 hijas. Y Dios tuvo misericordia, y Abraham se lo recordó a Dios también, y Dios escuchó la oración de Abraham. Dios escucha nuestras oraciones, y escuchamos también el clamor de la sociedad, porque hay personas en la sociedad que van a salvarse, que van a convertirse a Dios a través del testimonio y a través de las cosas que están pasando. El Espíritu Santo continúa trayendo convicción de justicia, de pecado y de juicio sobre toda la humanidad, y entonces es el tiempo para que nosotros podamos decirle a Dios: Señor, aquí estoy, ayúdame a mantener esta lámpara encendida, ayúdame, Señor, a mantener mi lugar para no negar tu nombre, para no claudicar entre 2 pensamientos, que mi sí, Señor, sea sí y que mi no sea no. Dios eterno, ayúdame, porque yo quiero perseverar en la fe. Y ahí hay personas que están observando, y de esas personas hay personas que se van a salvar, hay personas que van a creer en Dios y sus nombres van a ser inscritos en el libro de la vida. Pues todo esto, amados, está ocurriendo desde un principio. Hemos hablado de estas cosas porque sabemos entonces que el verano está cerca. ¿Por qué, amados? Porque las hojas de la higuera han reverdecido. ¿Por qué, mis amados? Porque el espíritu de Amalek se ha levantado sabiendo que le queda poco tiempo. Pero eso ya estaba prescrito en la misma palabra. Se levantan contra Dios, se levantan contra la ley y contra el orden. Se levantan contra todo lo que tiene que ver con Dios, contra la justicia de Dios. Levantan el puño al aire, y a veces ni cuenta se dan que lo están haciendo para Dios. Están levantando el puño como diciendo: Dios, tú eres el causante de todas estas cosas. De ninguna manera, Dios no tiene ninguna culpa de lo que está ocurriendo. Es que hay una redención que está ocurriendo, hay un cambio que está ocurriendo en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Jacob. En la tierra misma está sufriendo dolores de parto. Antes, regresando a lo que iba a decir, porque estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos de crisis. Se dice que en estos meses lo que ocurre en esta nación va a determinar lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque van a ocurrir unas elecciones que van a ocurrir como nunca antes han ocurrido. Dice que antes de que se dé el resultado de las siguientes elecciones, si es que se celebran esas elecciones en noviembre, valga la aclaración,
será prudente. Y he aquí donde hago una pausa para recordarle al pueblo de Dios que en los días de los apóstoles, en los días de los discípulos, en los días del comienzo de la iglesia de Jesucristo, bajo el imperio romano, hubieron crisis y hubieron calamidades, y el Espíritu de Dios le aconsejó al pueblo, a las iglesias, que se preparasen. ¿Por qué? Porque venían días de hambre, venían días tal vez de plagas y de destrucciones, y Dios siempre le ha avisado y ha advertido a su pueblo de las cosas que van a suceder. Esto no es nada nuevo, es parte, mis amados, de las plagas, es parte del hambre y de los temblores de tierra que habló Jesús de Nazaret, en lo que sería entonces principio de dolores. Bueno, Dios tiene una solución para todas las cosas. Recuerde que Jesús mismo viene a sanar esta tierra también. No solamente nos va a bendecir a nosotros en ese primer reino, no solamente va a bendecir a Jacob en ese primer reino, no solamente nos va a bendecir durante esos 1000 años, sino que Él va a bendecir la misma tierra. Bendito sea el nombre del Señor durante ese tiempo, antes entonces de entregarle al final el reino al Padre. Como si esto fuese, regresando a los dolores de parto, como si esto fuese la angustia de una mujer durante los dolores de parto, antes del alumbramiento. Son cosas que Jesús las comparó de esa manera. Los apóstoles y los discípulos hablaron sobre principios de dolores y sobre dolores de parto. El pueblo de Dios necesita distinguir esta transición, este tiempo de cambio, este momento en que estamos nosotros viendo a nuestro alrededor un horizonte que no es muy comprometedor. Hay malas noticias en el horizonte, pero para nosotros, en realidad, si confiamos en Dios, recordad que Él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Lo que está ocurriendo es que Dios está preparando el escenario para tratar con las naciones de la tierra. Recordar las parábolas que el Señor hizo. Recordar que Él preparó la mesa y no fueron. Luego preparó las bodas y no fueron. Luego preparó el gran banquete y no fueron. Todos estaban llenos de afanes y llenos de excusas. Y luego Él le dice a sus siervos: vayan por los caminos, forzarlos a entrar a las fiestas, a la comida o a lo que sea. Y ellos fueron e hicieron eso. Ellos dijeron: lo hicimos, y todavía hay lugar. Entonces, amados, estamos viendo que a través de lo que está ocurriendo, antes de que se desaten los juicios grandes, antes de que se desaten las calamidades grandes, estamos viendo estos principios de dolores, estos dolores de parto, estos dolores antes del alumbramiento, con tal de que tal vez la sociedad, tal vez ellos cambien el curso de sus vidas, porque tienen libre albedrío, porque pueden en lugar de levantar el puño contra Dios, levantar las manos y decirle: Señor, aquí estamos, perdona mis pecados, perdona mi incredulidad, perdona lo que yo creía que yo era siendo nada, tú lo eres todo, Dios mío. ¿Qué tengo que hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Y entonces Dios lo hace. Es lo que está ocurriendo en estos tiempos. La tierra está siendo sacudida, las naciones están siendo sacudidas, pero vemos entonces el resultado conforme a las profecías. En lugar de arrepentirse, en lugar de volver sus rostros a Dios, en lugar de encomendarse a Dios, vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que cantidad de personas levantan sus puños al cielo y comienzan a decir y a maldecir, en lugar de pedirle a Dios que tenga misericordia, que Dios tenga misericordia. No, amados, tenemos entonces nosotros que hacer nuestra parte, porque el juicio siempre comienza por la casa. Dios trata con la iglesia, Él examina nuestros corazones, Él examina nuestras lámparas, si tenemos aceite, Él prueba todo lo que hemos hecho a través del fuego, a ver si persevera la obra que hemos hecho. Él está examinando y pesando nuestros corazones, a ver si tenemos el primer mandamiento en el primer lugar y el segundo mandamiento en el segundo lugar, porque todo lo demás vendrá por añadidura, y a ver si estamos dispuestos a decirle que no a las cosas de este mundo, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y entonces, amados, todo esto es una preparación, es un preparativo para lo que viene
viene más adelante. Por lo tanto, estamos hablando de esta manera porque hemos visto el espíritu de Amalek en acción. Hemos visto lo que está ocurriendo en las calles de nuestra nación y no parece que se está mejorando, todo lo contrario, va empeorando. De día en día o de noche en noche va empeorando. Entonces quiere decir que esto no es algo temporero, esto no es algo esto es un espíritu, el espíritu de Amalek, que está incitando a las naciones de la tierra para que se levanten contra todo lo que es de Dios, contra todo lo que muestra ley y orden, contra todo lo que muestra el temor de Dios, contra todo lo que es el nombre de Israel o el nombre de Jacob. Amados, ahora estamos entendiendo poco a poco por qué estamos entendiendo estas cosas de una manera que no lo podíamos entender antes. ¿Por qué? Porque este es el tiempo. A partir de que Jacob regresa a casa, a partir de lo que está ocurriendo hoy, podemos entender de una manera más claramente, por la gracia del Espíritu Santo en nosotros, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Este mensaje, esta predicación, una voz que clama en el desierto, es cualquier persona que pueda hablar estas cosas en el temor de Dios, porque ya está decidido, la persona está decidida, lo ha entendido, lo tiene claro. Esto no va a mejorar, esto sigue de mal en peor y solamente la redención de Cristo va a resolver todo esto, amados. Y por eso estamos predicando y enseñando de esta manera desde el púlpito de la iglesia, desde el azúcar, desde el estacionamiento, a través de la radio, como se pueda y como podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque lo sentimos en nosotros, arde en nosotros la intención del Espíritu Santo de hablarle a las personas lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a la iglesia. No es lo que la denominación, el programa, la institución, el razonamiento de la sociedad, los métodos y los programas que son muy buenos en ciertas maneras. No es eso lo que Dios quiere transmitirle a la gente, a su pueblo. Es tiempo de revisar tu lámpara y de pedirle a Dios que llene tu vida del Espíritu Santo. Y entonces vamos a encomendarnos a Dios, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, vamos a ser obedientes, vamos a hablar la verdad, y nuestro sí va a ser sí y nuestro no va a ser no, porque todo lo demás será probado por el fuego, y lo que era lleno de Espíritu Santo va a perseverar, y lo demás entonces se va a desvanecer, como se desvanece la neblina en la mañana. Quiero terminar entonces con esta exhortación que hace Jesús en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y dice la palabra que bienaventurados los que leen esta escritura, bienaventurados los que la oyen, las palabras escritas en este libro. Bienaventurados son los que la leen o la oyen y la guardan. Guardan quiere decir que necesitamos ser obedientes a lo que estamos escuchando, ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Y cómo podemos probar todas estas cosas que estamos hablando? No porque yo se las esté diciendo u otra persona se los esté diciendo, sino que usted mismo va a la misma palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted dirá, pero eso es demasiado. No, no es tan difícil como parece. Usted le pide a Dios que le muestre, que conecte los puntos. Usted va a trazar ahí un mapa lleno del Espíritu Santo, y Dios te va a hacer ver esta gloria, cómo Dios nos está preparando, y el fin que viene, el fin que se acerca, es una gloria extraordinaria para el pueblo de Dios. No va a ser una calamidad, no va a ser una maldición, no va a ser una condenación, es una restauración completa de alma, cuerpo y espíritu delante del Señor, y estaremos y reinaremos con Él, y seremos coherederos juntamente con Jesucristo durante ese primer reino. Que nada te impida entrar a ese primer reino. Toma tu tableta, toma los apuntes, toma lo que necesites, pero dile, número uno, Señor, ¿qué necesito para poder entrar a ese primer reino? Y Dios te lo va a mostrar claramente. Quiero tu lámpara, quiero esa palabra en tu corazón, quiero que tengas mi mente, dice el Señor, la mente de Cristo, y quiero que seas lleno, que seas llena de mi Espíritu, y lo vas a saber
lo vas a sentir, porque como ríos de agua viva que saltan para vida eterna, fluyen dentro de ti, y vas a saber que el amor y la misericordia de Dios está en ti, porque las cosas que hacías antes, que las podías hacer y aún las puedes hacer, ya no quieres hacerlas. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado está dentro de ti y te está enseñando esa convicción, que te está preparando para que tengas y retengas este aceite dentro de tu lámpara. ¿Por qué? Porque si no hay este aceite dentro de nuestras lámparas, ya sabemos lo que va a acontecer. Dios le dijo, vayan a comprar aceite. Y mientras iban a buscar a comprar aceite, se cerró la puerta y ya no hubo otra oportunidad. No estoy hablando de que perdieron su salvación. Estoy hablando de que no pudieron entrar al primer reino. Y aquellos que no perdieron su salvación, porque sus nombres fueron retenidos, no fueron borrados, como les acabo de leer en el libro de Apocalipsis. Aquellos cuyos nombres no fueron borrados del libro de la vida, ellos serán levantados en el día posterior.